este contexto. Bien, el cambio de tema. 8:55 de la mañana lo tengo sentado acá al dirigente del movimiento Evita de Necochea, concejal mandato cumplido hace muchos años, Luciano Lescano. Lucho, buen día, ¿cómo estamos? Buen día, ¿cómo Buen estás? día, Jorge, ¿cómo estás? Pero muy Un bien, día bárbaro, gris hoy. todo bien, ¿no? Estamos Bien, todo arrancando la bien. primavera, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahí tenemos, para que estoy buscando, no lo encuentro, acá está. Espera, ¿lo tenía o no lo tenía? Ah, fíjate, Eloy, que yo tengo ahí algunas palabras. ¿De qué vamos a hablar con Lucho? El pasado viernes, si mal no recuerdo, el Papa Francisco, desde el Vaticano, reunió o congregó a dirigentes de movimientos sociales de todo el mundo. Entre ellos estaban dirigentes sociales argentinos, dos de ellos, muy conocidos, Grabois y otra persona más que no me acuerdo su apellido, Alejandro Gramajo. Alejandro Gramajo. Y bueno, le dio un mensaje muy fuerte y utilizó en varias ocasiones algunos ejemplos de la Argentina para explicar la avaricia, la concentración de la riqueza en muy pocas manos, que hay que ayudar al otro. Hizo muy duras reflexiones sobre la situación de la Argentina, especialmente también, ¿no? Hay dos fragmentos que me gustaría, si lo tenés, Eloy, a mano. Uno donde él habla de lo que es la represión en la Argentina. Ponete si querés el auricular y ahí tenés para subir y bajar el volumen, Lucho. Dos reflexiones que me llamó la atención. Una que recordamos la semana pasada o la anterior, hubo una represión con los jubilados que estaban reclamando que no se les vetara la movilidad jubilatoria y apareció la policía con el gas pimienta y demás. Y una parte donde el Papa decía, entre otras cosas, lo siguiente. Escuchamos, a ver, dale, a ver, Papa Francisco. Me hicieron una represión, un filmado de una represión, hace una semana, un poco menos quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay. Ese gas pimienta de primera calidad. Que no tenían derecho a reclamar lo suyo. Porque eran revoltosos, comunistas. No. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso. Téngalo en cuenta. El Papa Francisco a su tono, ¿no? Y el otro que separé yo, porque me parece que son palabras. Hay gente que lo odia al Papa. Está bien, tienen todo el derecho del mundo. Pero bueno, hay otros que le prestamos atención. Después el Papa Francisco denuncia también un pedido de coima. Escúchenlo, no es que lo inventó alguien. Está hablando el jefe de la Iglesia Católica del planeta Tierra, no el dirigente Luciano Lescano. A ver, escuchemos, a ver qué dijo, a ver. Mi abuela nos repetía siempre, estén atentos, que el diablo entra por los bolsillos. Que el diablo entra por los bolsillos, siempre. Que una coima aquí, que una cosa allá, y estén por los bolsillos. Me contaba un emprendedor internacional que estaba haciendo en Argentina inversiones de extensión de eso que ellos llevaban adelante, que trabajan muy bien y hay un buen acuerdo, que fue presentar al ministro el nuevo plan de nuevas extensiones. Y el ministro atendió muy bien y le dijo, déjemelo. Y ya lo van a llamar. Al día siguiente lo llamó el secretario del ministro y le dijo, mire, usted dentro de 2 días puede pasar, así ya le entregamos el permiso y todo. Él pasó, le entregó todos los papeles, la firma, y cuando él se estaba por levantar le dice, ¿y para nosotros cuánto? ¿Y para nosotros cuánto? La coima, ¿no? El diablo entra por el bolsillo, no se olviden. El Papa Francisco, durísimo, Sí, como dirían. durísimo. Cada uno, como ven, nada de ideología, el pueblo, una de las cosas que me gusta de ustedes, hablándole a los dirigentes sociales, de los movimientos sociales, que él convita a ir al Vaticano, una de las cosas que más me gusta de ustedes es que no escriben documento ideológico, no se pasan la conferencia en conferencia, jarabe de pico. De los pobres dependemos todos, también los ricos.
Y admite él que dice, padre, usted habla mucho de los pobres y poco de la clase media. Puede ser cierto. Y por eso les pido perdón. Cuando el Papa habla para todos, porque la Iglesia es para todos. Pero no puede sustraerse de la centralidad de los pobres en el Evangelio. Esto no es comunismo, es Evangelio puro. ¿Qué frase? Tengo acá todo el detalle que me pareció impactante lo que dijo el Papa. Y por eso lo tengo a Lucho acá, que también es, como yo, un hombre del cristianismo, para traducir esto. Porque muchos lo analizan como un partido político opositor, la Iglesia, y yo lo veo de otra manera totalmente distinta. Se para la vereda enfrente de algo que él no comulga, que es la desatención de los pobres, por ejemplo, en la Argentina, en nuestro país y en el mundo, ¿no? Esto no pareciera que todo fuera en la Argentina nada más, y es en el mundo nada más. A ver, Luciano, ¿qué te pareció todo esto? Hasta ahora sí, perdóname que hice un copete grande, porque quiero que la gente se ubique sobre lo que pasó. Hay gente, insisto, ¿qué habla el Papa? Mejor que no venga. Bueno, está bien, perfecto, macanudo. Yo respeto ese punto de vista de gente que no le cae bien el Papa. ¿Por qué? Porque le cae bien Milei, por ejemplo, ¿no? Y todo lo que está pasando. A ver, te escucho con atención. Dale. Bueno, creo que el Papa Francisco, como buen pastor, ha planteado un retorno a la Iglesia, ¿no? A los principios y valores del Evangelio que tienen que ver con el amor al prójimo, con la atención a los más desposeídos, a los pobres, a los humildes. Ha hecho un llamado a luchar contra las desigualdades que enfrenta este mundo capitalista, neoliberal. Y bueno, Milei representa justamente todo lo contrario, ¿no? El gobierno de Milei tiene una ideología llamada libertaria que lo que busca es profundizar esas desigualdades, favoreciendo a los sectores más concentrados de la economía y ajustando y quitándole valor y poder adquisitivo a los trabajadores, a los sectores del pueblo en general, profundizando la pobreza. Desde que gobierna Javier Milei hay 7 millones de pobres nuevos, que no son consecuencia de gobiernos anteriores, son consecuencia de las medidas políticas económicas que ha tomado el gobierno para bajar la inflación. El tema es que atacar la inflación, matando, digamos, de hambre al pueblo argentino, lo podría haber hecho cualquiera. El tema es bajar la inflación sin que el poder adquisitivo de los trabajadores se pierda. Y vemos, digamos, después cómo se han beneficiado empresas del Estado, como el caso de Mercado Pago, con exenciones impositivas, mientras se le aumenta el impuesto a las ganancias a la clase trabajadora. Recordemos que el gobierno de Alberto Fernández, en su última etapa, había quitado el impuesto a la ganancia, que era un reclamo del movimiento obrero, y que ahora el gobierno de Milei lo vuelve a reintroducir, planteando en su plataforma electoral que iba a quitar impuestos. Porque el gobierno de Milei planteó que justamente la presión impositiva sobre el pueblo era lo que generaba de alguna manera el robo y el sostenimiento de los privilegios de la casta. Y lo que ha ocurrido desde que asumió Javier Milei, no solo que ha reintroducido impuestos como el impuesto a la ganancia, sino que ha aumentado los impuestos. Entonces vemos que el gobierno de Milei es una gran estafa electoral, que lo único que hizo fue canalizar ese descontento social de la población con toda la dirigencia política, desde el peronismo, desde el PRO, desde todos los que El radicalismo, el radicalismo que han gobernado en estas últimas décadas, tanto en gobiernos nacionales como provinciales, y canalizó esa bronca en contra de esa dirigencia política que él llamó casta. En realidad, lo que se olvidó Milei es que dentro de esa casta también estaba la dirigencia empresarial, y justamente son los que han acompañado este gobierno y lo están sosteniendo. Hoy hay una caída estrepitosa de las encuestas. No, las encuestas también, exactamente. Sí. En el consumo de la leche, en el consumo de la carne, digamos. La encuesta de este fin de semana que hemos visto, la caída de imagen, porque la gente necesita tener una dosis de esperanza. Estoy de acuerdo que hay que hacer un sacrificio, hasta por ahí no compartimos la misma mirada con Luciano. Digo, bueno, hay que hacer un sacrificio, pero la gente necesita tener esperanzas. Y cuando te dice el presupuesto nacional para el año que viene, que va a aumentar casi el 90% nuevamente el costo del gas y la energía de lo que ya estamos pagando hoy, yo ya digo, bueno, ¿cómo va a ser? Yo digo, llega un momento que voy a decir que esto, pues necesitas tener una dosis de esperanza de la sociedad, que está haciendo un sacrificio, sin duda.
Porque hay mucha gente que... Esto es lo que quería hablar del Papa Francisco. ¿Es un dirigente político, el Papa Francisco? ¿O es un referente que yo lo considero de la Iglesia, que advierte al mundo, no a la Argentina, al mundo, de que va a haber muchos pobres y más? Dice, el silencio frente a la injusticia abre paso a la división social. Y la división social a la violencia verbal. La violencia verbal a la violencia física. La violencia física a la guerra de todos contra todos. Esto lo dijo el Papa el viernes. No lo dijo pensando en la Argentina. Toma ejemplos de la Argentina, sí, porque él ha vivido acá durante décadas, obviamente. Pero bueno, esto es lo que... Lo que a mí me llamó la atención del Papa es que siempre la Iglesia se manifiesta en términos generales. Sí, muy lavadito por ahí. Salvo en algún encuentro con periodistas argentinos, toca temas nacionales. No, esta vuelta no. Pero ahora este era un encuentro mundial, se cumplían 10 años del encuentro mundial de los movimientos sociales con el Papa, en el cual había 2 argentinos, uno era Juan Grabois y el otro nuestro compañero del movimiento Evite y responsable de la UTEP, Alejandro Gramajo. Y en este encuentro lo que se abordaba era, bueno, también a nivel mundial cómo ha ido creciendo las desigualdades y la pobreza en el mundo, y esa reflexión que hace de última Francisco sobre la corrupción, ¿no? Porque este gobierno asume con la bandera de luchar contra los corruptos. Y la verdad que lo que denuncia el Papa Francisco es un acto de corrupción del gobierno de Javier Milei. Entonces, otro punto más en contra, digamos, de esa estafa electoral que ha significado Milei. Yo creo que Milei no se condice su doctrina con la doctrina cristiana, obviamente, porque lo que provoca es una profundización de las desigualdades, un apoyo a los ricos, considerar que los empresarios de por sí son benefactores sociales, cuando en realidad lo que persigue cualquier empresario, y no lo juzgo, es una ganancia personal, un lucro, y justamente atacar a los movimientos sociales es lo que ha hecho Javier Milei, como la represión que han vivido los jubilados también. Y no puedo dejar de pasar el repudio a la represión hacia una menor de edad, una niña de 10 años, que fue gaseada por el aparato represivo de Javier Milei. La respuesta a la pobreza de Javier Milei ha sido la represión. No hay ninguna medida que se haya tomado en favor de los sectores de trabajadores, desocupados, y lamentablemente se está profundizando esa crisis porque aumentan, digamos, la luz, el gas, los servicios, y la gente no está teniendo una salida. Está aumentando el desempleo. Este año el PBI, el Producto Bruto Interno, va a caer en forma dramática. 6%, o sea, la mitad de lo que cayó durante la pandemia. O sea que estamos en valores pandémicos prácticamente. Somos el único país de la región, el único país de Latinoamérica que no va a crecer. Creo que después viene Haití, que es un país que está, digamos... Sí, balcanizado, que está inexistente el país, lamentablemente. Digamos, la economía más pobre de Latinoamérica. Y después todos los países van a crecer, o sea que el único país que no va a crecer es la Argentina, y es producto de estas medidas, ¿no? Y no solo eso, sino que instauró el RIGI, que es un incentivo para grandes empresarios. Un incentivo para grandes empresarios, y la primera derrota fue la comunicación de Petronas, la empresa Malaya, que iba a tomar... Que al final no va a hacer nada. La planta de refinamiento, que no va a hacer nada, y lamentablemente eso es una mala noticia. Una mala noticia para todos los argentinos. Pese a todos los incentivos de RIGI, para todos los incentivos de RIGI. El Papa también dice... Para mí todavía la prensa argentina no le ha dado mucha bolilla a todo lo que dijo el Papa. Tan asustado, me parece, la prensa argentina. Y lo que pasa es que... Dice, la cobardía lleva a muchos políticos a cambiar sus convicciones por sus conveniencias. Pasaron por la mansadora de grandes medios, las redes sociales, tuvieron miedo y claudicaron. Adoptaron entonces posturas serviles frente a los económicamente poderosos. Renegar de los ideales nobles y generosos para servir al dios dinero o el poder es una gran apostasía. No pasa solo con los políticos, sino con actores sociales, sindicales, artistas, intelectuales, también con los curas, dice. El Papa Francisco dice estas cosas. Revolucionario lo que dice en este tiempo, ¿no? Claro, pues yo digo, cuando lo escuchaba, habló largo, 1 hora y pico, lo escuché con mucha atención el viernes al Papa, tranquilo, en otro párrafo dice, le dice a los que estaban ahí, dice, sigan combatiendo la economía criminal con la economía popular. Estamos hablando, ¿no? Sí, es lo que venimos haciendo
como se puede, porque la verdad que antes teníamos un Estado que perdóname, que me acompañaba. da tristeza ver que los partidos de fútbol y las estrellas deportivas promuevan plataformas de apuestas. ¿Qué es lo que pasó? Es un tema. Título hoy de Clarín de Buenos Aires, perdóname, Sí, que sí, mezclo temas uno con atrás del otro. ¿Por qué? Porque está el título de Clarín, la tapa de Clarín de hoy. A ver si está acá. Apuestan online. Pero la pucha, espera, voy de vuelta. Tengo los diarios acá en el teléfono, no lo puedo tener acá lo tengo en el teléfono. Apuestan online. Ya afecta a 4 de cada 10 jóvenes en todo el país. Que es lo que estamos hablando de ludopatía adolescente, ¿no? Sí, lo vemos. Hay preocupación de ambiente por la posibilidad de desarrollar una adicción. Estamos hablando de este tema. Vi el sábado, el domingo, el partido de fútbol, partido de fútbol, publicidad de las grandes empresas online, ¿me entendés? Que fueron habilitadas en el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, que quede también claro esto. Me da tristeza, dijo el Papa, ver que los partidos de fútbol y las estrellas deportivas promuevan plataformas de apuesta. Apuesten. Sí, porque el dios dinero hoy domina el mundo y lamentablemente... Me gusta la plata, nos gusta. Necesitamos dinero para comer, para vivir. Que necesitan condiciones materiales para vivir. Pero habla de la avaricia. Pero una cuestión habla de la avaricia, la acumulación. La codicia. Exactamente. Que es condenable, ¿no? Vos me decías si es un dirigente político, si la iglesia sí, yo creo que sí. Porque la política es natural, es parte de la naturaleza humana, ¿no? Bien. Cuando Jesucristo echa a los mercaderes del templo, es una decisión política. Bien. Y eso desnuda, digamos, la base del cristianismo. Por eso me cuesta creer que haya dirigentes cristianos, como el caso de Pablo Nosek, que apoyen a este gobierno, ¿no? Que apoyen a Milei, ¿no? Porque justamente las políticas que está llevando Milei son en contra de los sectores... Nosek, ex candidato a intendente. Es candidato a intendente, muy crítico de los movimientos sociales últimamente, que viene de la cámpora, hay que decirlo. Yo fui a una inauguración de su local en Quequel, donde él quería construir o pretendía construir una parte de lo que era la cámpora en su momento, muy convencido del proyecto nacional y popular de Cristina. Hoy se encuentra siendo un libertario, titular del ANSES, Necochea. El titular del ANSES, y bueno, es la fe de los conversos a veces, ¿no? Esa exacerbación y ese ataque hacia los movimientos sociales, cuando los movimientos sociales a nivel local, hablo en nuestro caso, el movimiento Evita, hemos estado durante la pandemia ayudando, acompañando todo lo que fueron las tareas sanitarias, las tareas de vacunación, las tareas de sostenimiento de la olla de muchos argentinos, y que seguimos sosteniendo comedores aún sin el apoyo del gobierno nacional. El gobierno nacional no envía más mercadería ni alimentos a las organizaciones sociales ni a las organizaciones de la iglesia, porque en su momento se planteaba un acuerdo con Cáritas. Al momento no ha habido grandes resultados, nada. Bien. La mercadería se pudre en los depósitos, y yo creo que también es importante algo que se soslayó el día anterior de este encuentro en el Vaticano. El Papa recibió a puertas cerradas recibió a puertas cerradas a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, de la cual no hay fotos. No hay fotos, no hay declaraciones. Ni ha trascendido ninguna declaración. No, dice que ella lo único que ha hecho es explicar cuál es el modelo de trabajo social que lleva adelante su ministerio, y el Papa la escuchó con atención y nada más. No dijo más, no dijo nada. No hay ninguna declaración pública del Vaticano sobre esto, no hay fotos de los dos tampoco, no hay absolutamente nada. Yo creo que el modelo de Petovelo, como el modelo del gobierno nacional a nivel general, ha sido desentenderse los problemas de la gente. Está con Milei. La gente está con Milei. Todavía hay una parte de la población que sigue enojada con la situación que venimos viviendo hace prácticamente una década. Venimos de crisis. Por ahí no crecemos, el año 2011 no crecemos nada. Y aumenta el desempleo ahora en este momento, pero la pobreza. Yo digo que todas las medidas que ha tomado Milei no han sido para solucionar esos problemas, todo lo contrario, han sido para profundizarlos. Entonces la gente, más allá del enojo, tendría que ver cuáles son las medidas económicas que ha tomado este gobierno y cómo repercuten en su bolsillo. Liberar el precio de la nafta ha tenido un impacto la devaluación de diciembre. La devaluación de diciembre. Digamos, ¿cuánto ganaba un trabajador en pesos pasados a dólares en diciembre y cuánto gana ahora, no? Bien. La licuación somos el salario de Latinoamérica más bajo en dólares. Entonces eso tiene un impacto, y los precios se han de alguna manera dolarizado, porque la nafta hoy
es más cara. Antes era una de las naftas más baratas. Bien. Venían de los países limítrofes a comprar nafta a la Argentina y hoy vamos. no. Y somos un país productor de nafta, somos un país productor de lácteos, somos un país productor de carne y sin embargo estamos pagando precios internacionales. ¿Cuáles son los beneficios de ser un país productor? Estamos en inflación en dólares. Claro, entonces eso ha generado una caída y un aumento de la pobreza, la gente no puede pagar los servicios Bien. y mucho menos los jubilados. Y celebrar con un asado, como hizo Milei el otro día, junto a dirigentes opositores, Héroes. supuestamente opositores, calificados de héroes, celebrar que le quitaron 20.000 pesos de la jubilación mínima a los jubilados, realmente es un acto de crueldad, de cobardía, de, digamos, nefasto. Entonces, obviamente que Milei va en contra, digamos, de lo que pregona el Papa Francisco, porque el Papa Francisco está sentado sobre las bases del Evangelio, sobre las bases de las enseñanzas Bien. de Jesucristo, sobre las bases de la doctrina. Y quien no quiera el Evangelio, lea la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Bien. Porque he leído muchas críticas estos días Sí, hacia Francisco por parte de dirigentes libertarios, Bien. que se suponen son católicos, como la vicepresidenta Villarruel, Bien. y la verdad que van a tener que releer la doctrina social de la Iglesia, que tiene un montón de principios Bien. que son la base de muchas veces de nuestras propias doctrinas políticas. El peronismo tiene una base cristiana muy fuerte y creo que también un poco la crítica que hace Francisco va para todos, no es solo para Milei, ¿no? Va para toda la dirigencia política. Que hoy los políticos se vendan como, yo siempre digo, paquetes de papas fritas. Bien. Y que cambien sus convicciones por su conveniencia, ha atravesado a todos los partidos políticos. Bien. 9 de la mañana, 17 minutos. Te tenés que ir. Sí, tengo que ir al tenés que ir. consejo escolar. Exactamente. Gracias por haber venido. No, como gracias, siempre, Luciano. Jorge. Perdóname, no para nada. Muchas gracias por el espacio, No, para reflexionar sobre esto. Sobre estos temas me interesan a mí. Porque a muchos no les gusta. Bueno, cambien de dial, digo yo. Venden otra cosa. Lo que dice, escuchen lo que dice el Papa. Desapasionense, por favor. Y dejen de lado la avaricia, que es la que enferma muchas veces los corazones de la gente, lamentablemente. Luciano, un placer verte. Saludo a todos ustedes, como siempre. Gracias. La palabra de Luciano Lescano, integrante del Movimiento Evita, que pasó por Voz en la Ciudad. 9:17 de la mañana, brevísima pausa. Avanzamos, vamos.